Bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio. El objetivo de nuestro ejercicio es calcular el percentil 20, básicamente. Vamos a calcular esta medida de posición. La fórmula para calcular el percentil y para calcular en general cualquier medida de posición es la siguiente. Q sub K es igual al límite inferior más la posición. Como estamos hablando del percentil, debemos dividir, o la posición es dividir, tomar todos los datos y dividirlos en 100 partes iguales. Menos FI menos 1 sobre FI por la amplitud. ¿Listo? Eso es. Importante. Y vamos a calcular el percentil. Bueno, aquí realmente es percentil. Cuando estamos trabajando con las medidas de posición, son todos para la ecuación o la fórmula que nos permite calcular en datos agrupados, es la misma, lo único que cambia es la posición. Como estamos trabajando con percentiles, debemos dividir en 100 partes iguales. Si estuviéramos trabajando con cuartiles, debemos dividir aquí en 4, porque el cuartil es tomar todos los datos y dividirlo en 4 partes iguales. Lo mismo para los deciles. Los deciles es dividir los datos en 10 partes iguales. Por lo tanto, aquí la posición sería dividido en 10. Es lo único diferente e importante también que debemos tener en cuenta. ¿Cómo vamos a calcular el percentil? Entonces aquí la posición es dividido en 100. Nuevamente, de la misma forma, para el percentil 20 vamos a calcular la posición. Entonces voy a tomar la posición para el percentil 20. Entonces, K en este caso es igual a 20. N en este caso, el total es igual a 60, tenemos 60 datos. Reemplazamos en la fórmula para calcular entonces el percentil. Y todo esto dividido pues entre 100, porque estamos calculando el percentil. Listo, entonces tomamos nuestra calculadora y al tomar nuestra calculadora y al hacer las operaciones nos damos cuenta de que 20 por 60, todo esto dividido en 100 nos da igual a 12. Recuerden, este 12 no hace referencia al percentil, sino a la posición. ¿Listo? A la posición. Entonces, teniendo la posición, la vamos a buscar para encontrar todos los demás valores que nos permiten calcular el percentil. Entonces, la posición 12. Como nos damos cuenta, aquí no está la posición 12. Está pero podemos establecer que está aquí, entre el número 8 y el número 20. Siempre tomamos el mayor, en este caso tomamos 20, para encontrar cada uno de los valores que necesitamos. Límite inferior, entonces tomando este 20 nos vamos en dirección a buscar el intervalo y seleccionamos el límite inferior del intervalo, en este caso es 30. Límite inferior 30. FI menos 1, FI menos 1, pues si tomamos 20 como valor de referencia, FI menos 1 sería el anterior, la posición anterior, en este caso 8. FI minúscula, pues vendría siendo la frecuencia que corresponde al valor que hemos tomado como referencia, en este caso 12. Y por último, la amplitud. Pues ya nosotros sabemos que la amplitud es tomar 40 menos 30 y ese vendría siendo el resultado de la amplitud. Si hacemos esa operación sería 10. Ahora sí, vamos a calcular el percentil. Percentil 20. Igual, límite inferior 30 más la posición, dijimos que era 12, menos FI menos 1, que en este caso es 8. Todo esto dividido entre FI, que es 12, multiplicado por la amplitud, que es 10. Percentil 20 igual a 30 más, voy a solucionar lo que está en el paréntesis, entonces tomamos nuestra calculadora o hacemos de forma manual como deseemos, 12 menos 8, esto dividido en 12. Nos da aproximadamente 0,3 o 0,33 mejor. Esto recuerden que lo multiplicamos por la amplitud, que es 10, entonces el percentil número 20 vendría siendo igual a 30
más 0.33 por la amplitud, que es igual a 10, obtenemos entonces 3.3. ¿Listo? 3.3 o 3,3. Si sumamos 3,3 más 30, pues nos daría 33,3. Y este vendría siendo el percentil, este vendría siendo el percentil 20. Percentil 20, 33,3. Y es todo lo que debemos hacer para calcular el percentil. De la misma forma, si nosotros queremos calcular, voy a poner aquí, si nosotros queremos calcular el decil, no sé, el decil 4, yo quiero calcular el decil 4, pues entonces el decil 4, si quiero calcular el decil 4, pues es lo mismo, lo único que me va a cambiar es la posición. Entonces la fórmula del decil para cualquier decil vendría siendo límite inferior, ¿listo? Más la posición, que vendría siendo K por N, esto dividido en 10, porque vamos a calcular el decil, menos FI menos 1, todo esto dividido en FI por la amplitud, ¿listo? Y es todo entonces lo que debemos hacer, simplemente encontrar la posición y el proceso es igualito a los casos anteriores. Y eso era todo, espero haber aclarado sus dudas.